Mamá. Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la última sesión de este periodo parcial, ¿no? Vamos a dar comienzo a esta última sesión. Vamos a acabar de, bueno, terminar hablando de la OMC, pero con un enfoque de los últimos años, y digo los últimos años, 2, 3 años para acá, su papel que ha tenido con México, es decir, los cambios que ha tenido, vamos a decirlo así. Entonces, es de lo que vamos a trabajar en esta sesión. Vamos a hablar al inicio un poco de la historia eh, de la OMC, una ficha técnica muy breve que vamos a revisar y posteriormente vamos a trabajar con lo que les digo de los últimos cambios que ha tenido con la actual administración México y su papel con la OMC. Es lo que vamos a revisar en el día de hoy y sería con lo que concluiríamos esta parte de, bueno, más bien este curso de importaciones y exportaciones. Sería esta última parte que vamos a ver ahorita, ¿no? Así es que bueno, como ustedes saben, la Organización Mundial del Comercio, vamos a ver que es em, de las pocas organizaciones que se ocupa de las normas globales que rigen lo que es el comercio entre países, ¿no? ¿Cuál es su principal función? Garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertades posibles. Pregunta, compañeros, ¿a qué se refiere la previsibilidad? ¿Dónde han escuchado ese término de previsibilidad? Que algo es previsible. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esto, compañeros? Que sea previsible. Que se puede anticipar, ¿no? Exactamente, muy bien. Que se puede anticipar. Es decir, que se puede anticipar y si es posible evitar todos los riesgos consecuentes. Muy bien. Eso es parte fundamental de la OMC. Ahora, vamos a ver que eh, se busca minimizar al máximo la incertidumbre. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? La certidumbre que tendrán los consumidores y productores de contar con un suministro seguro, mayor variedad de productos acabados, componentes de productos, materias primas y servicios que utilizan para ellos o para fabricarlos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es otra ventaja de la OMC? Que el entorno económico se vuelve más próspero, más tranquilo, más confiable, ¿no? Vamos a ver que aquí en la OMC es donde se adoptan por consenso entre todos los países miembros para después ser ratificadas en sus respectivos parlamentos, ¿no? Es decir, México como miembro de la OMC, junto con otros países, se reúne por consenso, toman una decisión y cada uno la lleva a su país.
con su parlamento. ¿Quién es su parlamento? Su Cámara de Diputados. Acuerdan lo que ahí se acuerda, se ratifica y entra en vigor, ¿vale? Las fricciones comerciales que puedan existir se canalizan a través de un mecanismo que se llama solución de diferencias, que es de la OMC y que busca interpretar los acuerdos y compromisos de cada uno, eh, ajustar las políticas y reducir el riesgo de que las controversias desemboquen en que en dos cosas muy importantes: conflictos políticos o militares. Acuérdense que una controversia no bien resuelta puede desembocar en un conflicto bélico, incluso armado, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que evitar. Ahora, ¿cuáles son los pilares sobre los que descansa este sistema? Que se denomina sistema multilateral de comercio. Bueno, vamos a ver que estos tienen que ser negociados y firmados por la mayoría de los países, ¿no? Estos países obviamente están fundamentados en las normas jurídicas de cada territorio, ¿sí? No va a incluir algo que no esté permitido. Entonces, eso es otra característica que tiene esto de la OMC. Vamos a ver que la OMC nace en 1995 en el marco de la sucesión de lo que es el GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, que se estableció desde la Segunda Guerra Mundial, del 45 hasta el 95. Eh, Justamente cuando cumple sus 50 años es cuando se le rebautiza como la OMC. Vamos a ver que cuando inició tenía el 6% del comercio mundial. Actualmente eh, eso se ha visto 22 veces aumentado, ¿no? Lo cual habla de que hay una cierta prosperidad, ¿no? Bueno, vamos a pasar lista entonces para que podamos avanzar. Solamente abro la plataforma y ya empiezo a pasar lista, compañeros. Aguilar Blancas. Buenos días, presente. Buenos días, compañera, gracias. Melanie. No saben qué ha pasado con la compañera Melanie, no ha estado desde la sesión pasada ni esta otra sesión. Es que creo que tienen problemas con su internet, profe. Ah, correcto. Gracias, Magali, qué bueno que me avisó. Por cierto, Magali, me espera al final de la clase, ¿no? Sí, claro, profe. Gracias. Kevin, Presente, profe. muy bien. Jessy, Presente, profe, buenos muy días. bien, buenos días, Jessy. Yamilet, Didier, Presente, profe. muy bien. Hinojosa, Presente, profe. muy bien. Yailin, Presente. Martínez Carrasco, Presente. Oscar, Morales Pérez. No saben con la compañera Morales Pérez si sucede algo, porque bueno, vi que salió creo que del grupo y no ha venido. No saben la situación con ella. Profe, ya le contestó en el chat del grupo. Ah, ok, muy bien, gracias, Magali. Magali, aquí está presente. Presente, buenos días. Gracias, Magali, buenos días. Profe, presente, estaba conectándome, perdón. Ok, Oscar, muy bien. Nieto, Presente, profe. gracias. Prado, Presente. gracias, Prado. Ramírez González, Ramírez Rodríguez, Ramírez Vázquez, Presente. gracias, Cintia. Dana, Presente. gracias. Fátima, Presente. Soto y Giovanna. Presente. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a continuar, ¿no?
Bien, vamos a empezar. Les decía yo que vamos a hablar acerca de las últimas reformas que ha tenido lo que es la OMC. Ahorita estábamos mencionando, compañeros, justamente lo que corresponde a qué era la OMC, cuándo se funda, dónde está su sede, por ejemplo, ¿no? Son factores a destacar. En este momento voy a empezar a compartir la pantalla para que nosotros veamos el documento de trabajo, el cual es muy reciente, para centrarnos en cómo ha ido evolucionando eh, México en la OMC. Ya hemos visto en sesiones pasadas cómo se encuentra organizada la OMC, que la OMC, sus principales componentes de la OMC, pero vamos a ver México, el papel que ha tenido en la reforma de la Organización Mundial de Comercio. Esto es del 2009 para acá, o sea, 2019, perdón. O sea, es lo más reciente que existe. Vamos a ver los antecedentes, el contexto económico de la crisis de la OMC. Y aquí vamos a ver ahorita una gráfica más adelante para que vean el comercio, cómo disminuyó en la época de la pandemia. Cuando inició la pandemia, durante el 2019 finales no se ve tanto el efecto, donde se ve muy bien el efecto es en 2020, que es cuando va a pique, ¿no? De plano, el comercio se vio sumamente afectado por esto. ¿Y por qué? Bueno, primero porque las actividades se detuvieron. Bueno, y algunas siguen detenidas. Segunda, ¿por qué el consumo disminuyó? ¿Por qué disminuyó el consumo? El consumo disminuye porque la gente se queda sin un empleo. Y la gente al no tener un empleo no tiene un ingreso. Y si no tiene un ingreso, no es factible ni posible que pueda llevar a cabo un consumo como el que estaba acostumbrado. Digo, a lo mejor no iba a aumentar, pero al menos mantenerlo constante. No, ni eso se pudo. Y vamos a ver cómo ha sido todo este proceso de reforma. Bueno, lo que decíamos hace rato, que la OMC dijimos que era su sucesora de el GATT, que era el Acuerdo de Aranceles y Comercio, y dijimos que en el 95 pasa a ser OMC, casi 50 años después de que se inicia, como lo que era el GATT, a los 50 años cambia a Organización Mundial del Comercio. ¿Cuál era el objetivo? Es que había que regular el comercio de sus mercancías y de los países miembros que la conformaban. Ahora, ¿cuándo fue la última ronda? Vamos a ver que las rondas son mesas de negociación que hacen, reuniones que hacen con sus países miembros, donde se ponen de acuerdo en los nuevos lineamientos, votan por consenso y dijimos que esto le llevaban a sus parlamentos locales, ¿no? O sea, cada país lo tenía que aprobar en lo particular. Ahora, vamos a ver que la última ronda fue la del 1 de enero del 95, donde vamos a ver que la organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio de los países es donde le dan el nombre a la OMC. ¿No? La OMC nace en la ronda de Uruguay, o dicho de otra manera, el producto de la ronda de Uruguay es la OMC. Es dicho de otra manera, pero la idea en sí es la misma. Ahora, es como ha venido evolucionando. Les pido que vayan tomando notas de lo que aquí vamos viendo, porque esto es lo más reciente que tenemos de la OMC y México, ¿no? Cómo se ha llevado a cabo esta relación. Vamos a ver quién es la máxima autoridad en el comercio mundial. La OMC se auxilia de otras como la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, por ejemplo, ¿no? De las diferentes leyes, pero esas ya son más de ámbito local. Y se acuerdan que hablábamos en algún momento del arbitraje. Bueno, el arbitraje va mucho de la mano con la OMC. Y dijimos que el arbitraje era una solución de problemas entre particulares, ¿no? Entre particulares se ponen de acuerdo sin llegar a un tribunal como tal, sino entre ellos se ponen de acuerdo. Si lo quisiéramos ver a nivel micro esto, se parece mucho, bueno, no sé si alguien lo haya hecho, si no les explico rápidamente, cuando ustedes compran un producto en el centro comercial y no es lo que querían, ¿quién es la entidad encargada de proteger nuestros derechos como consumidores, compañeros? ¿Quién es la que se encarga de velar por nosotros como consumidores? ¿Qué entidad? ¿Cómo se llama
Sí, es esa unidad que nos protege a nosotros como consumidores. ¿Cómo se llama, compañeros? Profeco. La Profeco, muy bien. La Profeco es la que vela por nosotros como consumidores. Muy bien. Ahora, yo no sé si ustedes hayan pasado por una situación así. Yo sí. Y apenas, ¿no? Apenas hace una semana, tal vez. Eh, compré un cierto producto por internet. Lo adquirí, pero no me llegó completo. Me llegó parcial. Eran 3 piezas y me llegaron 2. Faltaba una. El trámite empezó desde enero hasta ahorita, hace una semana que se acabó. ¿Qué hice yo? No me llegó, entonces estuve hablando, pidiendo que cuando me llegaba, porque pues yo lo iba a ocupar, etcétera, etcétera. El chiste que nunca llegó porque se perdió durante el transporte, ¿no? Se desapareció, se lo robó alguien, etcétera. Entonces era el problema que daba para mí. Acudí ante la Profeco justamente para pues darle pues más soporte a esto. Entonces, ellos tienen un mecanismo privado de solución. La vía normal, ¿cuál hubiera sido? Que yo hubiera ido a un ministerio público y demandarlos, ¿no? Ir a tribunales, a los juzgados y todo lo que tienen que hacer. Pero tiene un mecanismo ahí que se llama ConciliaNet, que es el proceso de conciliación. La conciliación es como un arbitraje. Ellos y yo y la Profeco con un representante, con una persona, un abogado, y nos ponemos de acuerdo ahí entre particulares sin pagar abogados, sin pagar nada. Entonces ellos le dicen, mira, tú incurriste en esto y en esto, el cliente necesita que le entregue su producto. Y si ellos ofrecen alguna otra alternativa, pues ahí en ese momento se discute, se asienta un acta y se lleva a cabo. Así es como se resuelve de manera privada. Y así en ese ejemplo micro que les acabo de dar, se puede hacer a nivel, o más bien se hace a nivel internacional, entre países, ¿no? En vez de que sea yo y la tienda comercial, ahora es México con Estados Unidos y la OMC en medio haciendo el trabajo de arbitraje, algo así, para ponerse de acuerdo, sin que se lleve a otros mecanismos. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver cuál es la importancia que tiene la OMC para México. En primer lugar, es la proveedora de reglas comunes y transparentes, ¿no? Lo que va a proporcionar una garantía esencial para el comercio internacional. Vamos a ver que es un foro multilateral que reúne a cuántos miembros, a 164 miembros de la OMC. Las decisiones se basan en el consenso. ¿Qué es el consenso? En que nos pongamos de acuerdo todos. Y es liderado por sus miembros, los member driven, que son los países que están en el top 7 de la OMC, que ellos son los que encabezan más o menos qué se debe de aprobar y qué no. Así como, por ejemplo, en un salón de clases, cuando hay líderes o así, que dicen a todo el grupo, no, pues hay que hacer esto, o hay que ponernos en contra de esto, o hay que decir que sí. Ese que mueve al grupo, o esos que mueven al grupo, aquí en la OMC pasa así. Ellos son los member driven, la gente que, bueno, la gente no, los países que, pues llevan la batuta, como se dice en el argot común, ¿no? Llevo la batuta, yo dirijo. Ahora, ¿cuáles son los compromisos? Tiene compromisos en materia de transparencia y monitoreo de las políticas comerciales. ¿Qué políticas comerciales? Pues ya sabemos nosotros, las importaciones y exportaciones. Tiene un sistema de solución de diferencias, lo cual brinda a los miembros una instancia para resolver su controversia comercial. Es decir, nacen las diferencias, bueno, perdón, nace una controversia y se tiene que llevar un mecanismo de solución de diferencias. Además de que son la base de nuestra política comercial. Los tratados de libre comercio, bilaterales, o sea, entre dos países, plurilaterales, que son más de dos, se basan en normas y disciplinas estrictamente apegadas a la que la OMC dice. Hagan de cuenta que la OMC es el árbitro, es quien regula, quien pone las reglas, las bases y ordena, valida que se lleven a cabo. ¿Sí? Esa es su importancia de la OMC en el caso de México. Tienen un minuto para que tomen nota y continuemos, por favor.
Me dicen en cuanto pueda yo continuar, por favor, compañeros. Ya, profe. Seguimos. Bueno, ahora, ¿cuál es el contexto económico? Esto es lo que justamente yo quería abordar, de la crisis de la OMC. ¿Y por qué digo crisis? Por lo que estamos pasando. Justamente, esto ha venido a complicar mucho las cosas, yo creo que no solo para ellos, sino para muchos de nosotros, o para casi todos. Habrá gente que a lo mejor diga, no, pues a mí me fue muy bien, ¿no? Con esto, pero no creo que sea el pensar de toda la gente. Dudo que sea así. Bueno, ahora dentro de esto vamos a ver que el comercio, el crecimiento del comercio que hicieron el pronóstico en 2019 fue de 1.2%. Se dan cuenta el crecimiento en tan solo 1.2%. Esto está muy por debajo de el 2.6% que se había proyectado en abril pasado por la OMC, en abril de 2019. Y esto es de octubre de 2019. Es curioso ver cómo eh, hacían pronósticos de que iba a bajar el comercio. No sé si a lo mejor tenían acceso a información privilegiada, no sé, pero ya había un pronóstico de que algo iba a pasar. Ujú. Ahora, la dinámica de crecimiento del PIB y el comercio mundial, ¿cómo se vio afectada? Si ustedes ven en 2015, el comercio, el crecimiento anual que había tenido de 2.8 y del PIB que es 3.5, en el caso de México, en 2016 bajó un poco el comercio internacional, pero el PIB se mantuvo casi igual. Aquí el PIB en 2017 aumentó mucho, el comercio aumentó aún mucho más, ¿no? Eh, en 2018 baja drásticamente el comercio, bueno, no drásticamente, pero sí baja, casi se equipara al PIB, pero en 2019 donde disminuye drásticamente al 1.2%, del 5.5 que veníamos al 1.2, y el PIB del 2.4 que veníamos de arriba de 3 casi siempre. Entonces este bajó casi una tercera parte y este de plano casi bajó una quinta parte. Es decir, bajó el 80% de lo que había en 2017, si lo queremos ver así. Ahora, en 2020 es la proyección. O sea, una proyección es lo que se esperaría que pase, más no lo que realmente pasó. ¿No? Y obviamente esta proyección pues queda sin valor ahora que vimos lo de la pandemia. Eso que se pensaba que a lo mejor nunca sucedería, que francamente muchos pensábamos que a lo mejor nunca habría esta situación o este escenario que vivimos. Vamos a ver que esto pues viene y cambió drásticamente las cosas. Y de acuerdo a su pronóstico que hacían, era que se preveía una aceleración del crecimiento del comercio de 2.7, es decir, duplicar lo que había en 2019, de 1.2 a 2.7, que es más del doble, y el PIB sería del 2.3%. Pero, no obstante, esto depende del desarrollo de las tensiones comerciales. ¿A qué me refiero o a qué se refieren las tensiones comerciales? Se refieren a las cuestiones de que luego no se ponen de acuerdo o otro escenario, que venían las elecciones de Estados Unidos 2020. Eso es una tensión comercial. Acuérdense que los mercados responden ante esto. Y ustedes lo deben de recordar, estoy seguro. Cuando Donald Trump ocupaba el Twitter para hacer algún anuncio, los mercados tenían movimiento porque no sabían qué se le iba a ocurrir. Eso es una tensión comercial, el hecho de que hay una incertidumbre de qué van a aprobar, qué van a hacer, qué van a decidir. Eso hace que los países se tensen y sobre todo sus mercados, sus bolsas, ¿no?
son donde se ven los efectos más agudos, ¿vale? Entonces seguimos, compañeros. Ahora, en el caso de América Latina y el Caribe, ya sabemos dónde se ubica América Latina, ¿verdad, compañeros? Sí, lo ubican, en qué parte es América Latina, ¿verdad? Compañeros, ¿saben dónde está América Latina? ¿Dónde es, dijo? Sí, ¿dónde está o dónde es América Latina? Pues en sí ¿o por qué es América Latina, profesor? Ah, ¿por qué es América Latina? Exactamente. Ah, pues O porque hablan lenguas derivadas del latín y pues es desde México pues hasta abajo, ¿no? De hasta ahí Argentina, muy bien. Ujú. En efecto, muy bien, es de México hacia abajo, correcto. Eso es lo que quería que me dijeran. Muy bien, ahora vamos a ver eh, esta gráfica que nos muestra la tasa anualizada de variación de las exportaciones de bienes de Latinoamérica y el Caribe. Viene desde enero de 2012. Cuando vean una simbología así, 01-2012 o 01-2010 o 05-2019, quiere decir que es de mayo, por ejemplo, si es del 05, el 01 es de noviembre, de enero, perdón, de enero de 2012 a mayo de 2019. Ujú. ¿Cómo había venido evolucionando? Tenemos lo que es el volumen, el naranja es el precio y el verde es el valor, ¿no? Vamos a ver cómo vino evolucionando y hubo momentos en que el valor estaba por encima del precio y del volumen y había momentos en que el precio era muy por debajo del valor, es decir, en estos escenarios donde el precio supera, o más bien el precio decae más que el valor, es en los momentos que hay más crisis o que el comercio de exportaciones se ve afectado, justamente, ¿no? Hasta llegar a un punto en que casi estaban a la par. Aquí, en 2019, se ve casi todos convergen al mismo punto. Aquí hay lugares donde uno está en medio, otro arriba y otro abajo, y así consecutivamente. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice esta gráfica. Ahora, existen un conjunto de medidas restrictivas impuestas por el G20, compañeros. Pregunta, ¿quiénes son el G20, compañeros? ¿Los conocen? ¿Qué países integran G20? ¿Quiénes son el G20? Compañeros, ¿quién es el Tengo G20? entendido que igual son países latinoamericanos, ¿no? Ándale, muy bien. Bueno, son países latinoamericanos y hay países de Europa y hay países de América. Ok, de Asia, de varias partes. En efecto, muy bien. Vamos a ver que existe este dato se los voy a dar, no viene ahí, pero yo se los voy a decir. El G20 se conforma de 19 países y una región. ¿Quién sería esa región? Pues la Unión Europea. La Unión Europea no se ve como un país, es una región. Ujú. Entonces vamos a ver que entre algunos de ellos tenemos, por ejemplo, eh, la Unión Europea, que ya sabemos quiénes son. eh, Obviamente si los desglosamos, vamos a ver que tenemos a lo que es Alemania, por ejemplo, en la Unión Europea. Tenemos lo que es a Italia, puede ser lo que era, bueno, antes el Reino Unido, pero ya no, ya salió de ahí. Tenemos Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, México, Sudáfrica, Turquía, Rusia, Japón, por ejemplo, son los países del G20. Vamos a ver que esos países del G20, hay otros que participan como invitados y otros como observadores. Ujú. En este caso, hay uno que es invitado permanente, que es España. Ellos son invitados permanentes. No, no votan, pero están ahí. Tenemos otros invitados como Chile y Países Bajos, ¿no? Argentina también. Fue de los últimos que invitaron como, pues sí, como invitados, ¿no? Se les denomina. Ahora vamos a ver que en estas reuniones de G20 también están presentes asociaciones, organizaciones internacionales que son socias, ¿no? Miembros socios de esto del G20, como quienes, por ejemplo, la ASEAN, ¿no? Que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. ¿Quién más?
mm, el Caribe. ¿El Caribe con quién está integrado? Con CARICOM. El que les dije hace rato, ASEAN, es de Singapur, por ejemplo. Tenemos ¿cómo se llama? Está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos el Banco Mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco de Desarrollo de América Latina, el FMI también debe estar ahí, la ONU también es una eh, invitada distinguida, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y tenemos a Nueva Alianza del Desarrollo de África, que en este lugar justamente están los países de la Unión Africana, específicamente Ruanda, por ejemplo. Ahí en esas reuniones del G20 asisten también estos asociados. Ahora vamos a ver las medidas restrictivas al comercio por parte de miembros del G20, un promedio mensual. En 2014 fue de 14 medidas restrictivas, en 2015 subió, 2016 disminuyó, 17 disminuyó más, volvió a subir un poco, se mantuvo constante y en el 2019 hasta mayo había disminuido. Digo había porque ahora con lo de la pandemia, pues obviamente las medidas restrictivas se fueron a la alza, muy a la alza, ¿no? Por la situación que ustedes ya conocen, ¿no? La gravedad del asunto. Ahora, número de controversias iniciadas en la OMC. De 2014 a 2015 hubo 27, de 2016 a 2017 hubo 34, y de 2018 a julio de 2019, prepandemia, hubo 51 controversias. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo 51 inconformidades iniciadas en este periodo de tiempo. ¿Sí? Vamos a continuar. Ahora, vamos a ver el entorno mundial para la inversión extranjera directa. IED significa inversión extranjera directa. Vamos a ver que esta inversión extranjera directa se ha vuelto más hostil. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha vuelto un poco más exigente. Si antes se les daba, ahora quieren que se les dé más. Vamos a ver que durante 2018, 34% de las nuevas medidas nacionales relacionadas con la inversión extranjera directa implicaron mayores restricciones o regulaciones, que es la cifra más alta en 20 años. Ahora, al menos 22 fusiones y adquisiciones, fusiones como cuáles, como las alianzas estratégicas, joint venture, por ejemplo, y adquisiciones fueron bloqueadas o retiradas por motivos regulatorios o políticos. En este sentido, la inversión extranjera directa, en México, ¿quién es la autoridad encargada de regular esto? De las empresas que compiten y todo. Pues es la COFES, la Comisión Federal de Competencia Económica. Es quien regula esto. ¿Mm? Ahora, vamos a ver en color naranja aquí en la gráfica la liberalización y promoción, cómo se encuentra, y la restricción y regulación, ¿no? Vamos a ver que en otros años la liberalización ha sido muy alta y las restricciones son menores. Y así conforme vamos viendo la gráfica es cómo va evolucionando estas dos cuestiones. ¿Qué es la liberalización, compañeros? Se refiere a cuando tú permites exportar otros productos que no se permitían o importar otros productos o aumentar la cantidad de esos productos que se permitían. Eso quiere decir. Y las restricciones son los que se prohíben o los que se regulan. Es decir, a lo mejor ya no es la misma cantidad, es menos. O sea, no se prohíbe al 100%, pero baja en gran medida dicha cantidad. Eso es lo que podemos observar en esta gráfica que vemos aquí en pantalla. Continuamos. Ahora, el panorama general del comercio y la inversión extranjera directa en economías avanzadas, ¿no? Vamos a ver que en economías avanzadas, vamos a ver que la zona que mayor actividad presenta es la llamada zona euro. ¿Por qué? Porque los datos recientes señalan que hay una desaceleración de la actividad, hay una desaceleración de la actividad
Y principalmente donde se ve este efecto en la zona euro. Ujú. La inversión ha perdido impulso y el crecimiento del comercio ha disminuido notablemente. Vamos a ver el crecimiento y crecimiento de la inversión en economías avanzadas en términos de porcentaje. Profe, Mande, disculpe, ¿qué es la IET? inversión extranjera directa. Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Y qué es la inversión extranjera directa? Me pueden preguntar. Bueno, la inversión extranjera directa es cuando esta inversión que se hace en un país, es decir, piense en una empresa que viene a invertir a México. Cuando esta empresa crea infraestructura, o sea, que pone una fábrica o muchas fábricas, contrata mano de obra, se establece en un terreno, tiene actividad, ocupa transporte, esa inversión que hizo de ese país o esa empresa de ese país es inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque es inversión productiva, es decir, que produjo empleos, crecimiento económico, ayudará a las importaciones y exportaciones. Es una inversión extranjera directa. Una inversión extranjera indirecta es cuando ustedes o alguien de otro país viene e invierte a México al sector financiero. Es decir, si yo meto 100 millones de dólares a México, eso es inversión extranjera, pero es indirecta. ¿Por qué? Porque mi inversión como tal no va a ser productiva para el país donde la voy a establecer. Sí va a ser para mí productiva, porque si estoy invirtiendo ahí quiere decir que pues, los intereses son muy buenos. Yo, hasta de manera individual, yo gano, pero no es productiva o no se le considera productiva. ¿Por qué? Porque no genera una derrama para el país que la recibe. Y ese es el problema. ¿Vale? Seguimos entonces. Ahora vamos a ver el contexto de la reforma de la OMC. Vamos a ver que en este sentido han habido una serie de pues, negociaciones y ciertos ajustes, ¿no? Vamos a ver que la reforma de la OMC es inédita porque el contexto en que ocurre y por la amplitud potencial de sus contenidos. En este caso vamos a ver que, por ejemplo, la ronda de Doha, que inició en noviembre de 2001, es ¿cómo se dice? Una ronda que tiene una agenda multitemática, es decir, de muchos temas, y por lo tanto se le considera que es muy ambiciosa. ¿Qué es lo que contiene esa agenda de ronda de Doha? Por cierto, compañeritos, ¿dónde se encuentra Doha? Compañeros, ¿dónde se encuentra Doha? ¿Dónde se encuentra Doha, compañeros? Díganme. En Qatar. En Qatar, ¿verdad? Es la capital de Qatar. Muy bien, en efecto, compañeros, es la capital de Qatar, Doha. Y por cierto, en Qatar va a haber un evento en el próximo año, me parece, ¿no? Sí, Compañeros. profe, el Sí, ¿verdad? mundial. El Mundial, muy bien. Perfecto. Ok, Qatar está exactamente en la capital eh, perdón, Doha es la capital de Qatar. ¿Y dónde se encuentra Qatar, compañeros? A ver, díganme, geográficamente, está cerca de quién, de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y a un lado de Arabia Saudita. Es la pequeña como, el pequeño como así como cabecita que sale y está en el Golfo Pérsico. O sea, Qatar está rodeado del Golfo Pérsico y a un lado está el Golfo de Omán. Ujú. Geográficamente. Es decir, tenemos al Mar Rojo de un lado, o sea, del lado de Arabia Saudita. Si lo vemos así en el mapa de frente, tenemos al Mar Rojo, lo tenemos del lado izquierdo. Y del otro lado tenemos Qatar, tenemos Doha y arribita de Doha está el Golfo Pérsico. Abajo está Yemen, ¿vale? La provincia de Yemen, zonas conflictivas. No tengo aquí el mapa para verlo, pero así como se los estoy diciendo, así es como está configurado, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué es lo que pide esto? Pide la asección. ¿Qué es la asección? O sea, el acceso de China a la OMC para que sea el miembro número 143. ¿Qué otra cosa pide? El aumento y recomposición de la membresía de la OMC
un asunto que se llama no todo único, es decir, que no todo tenga que ser de un solo territorio, que puede ser de donde mejor se produzca, y prevé justamente después lo que viene siendo la crisis financiera mundial. Esta crisis de 2008 y 2009, ustedes la vivieron, yo supongo, ¿no? Ustedes ya la vivieron. Y fue una crisis subprime que se dio en Estados Unidos por el exceso de créditos inmobiliarios. Y todo el mundo podía adquirir una casa, intereses muy bajos, pagos mensuales muy bajos, y luego la gente se declaró en bancarrota, ya no podían pagar. Había que recoger todas esas casas. Había mucho crédito en la calle. Eso fue el problema de la crisis financiera de 2009, perdón. Y bueno, ahí qué aspectos se tocan. La globalización cuestionada. O sea, se veía si la globalización realmente era un fenómeno que ayudaría al desarrollo o que pondría en competencia desleal a los miembros que fueran víctimas de esto. O sea, estaban las dos aristas, que si era buena y por qué era buena, o si era mala y por qué era mala. La toma de decisiones en la OMC se vio polarizada en las discusiones y su efecto en el consenso, es decir, no se puede llegar a un consenso, propició que hubo una falta de adecuación de la OMC a los tiempos actuales y por lo tanto esa agenda quedó pendiente. Vean desde cuándo está pendiente, desde el 2001. Ahora, no crean que la reunión se hace y se acaba en un día y ya cada quien se va a su casa. No, sino son reuniones permanentes. Y van especialistas, regresan, van y vienen y la ronda queda abierta hasta que se vuelva a reunir la gente, pero la ronda sigue. O sea, la ronda está ahí, es permanente. Ahora, hubo un efecto interesante que es la proliferación de acuerdos regionales. ¿Qué es esto? ¿Qué son los acuerdos regionales, compañeros? A ver, díganme. Compañeros, ¿qué es un acuerdo regional o a qué se refiere la palabra regional? Compañeros, ¿a qué se refiere la palabra región? O bueno, a ver, menciónenme alguna región del mundo. Uno, Un acuerdo regional sería como, pues, como reducción de aranceles entre regiones pues, de la tierra, ¿no? O sea, de los países conforme. Exactamente, y un ejemplo de una región como cuál sería la más famosa que conocemos. ¿Cuál sería una región? Una región es un conjunto de países, ¿verdad? Pues sería la Unión Europea. Exactamente, muy bien, la Unión Europea, muy bien, Magali. En efecto, eso es una región. Entonces, hay una proliferación de acuerdos regionales. Y díganme ustedes, ¿qué efecto tendría que haya muchos acuerdos regionales? Es decir, piensen por un momento. A ver, déjenme ver si tengo un mapa por aquí de un planisferio para que vean lo que quiero que entiendan. Denme un segundo. Voy a ver si puedo bajar por aquí un planisferio. Planisferio. A ver, aquí está. Ya bajé un planisferio. Aquí lo tengo, lo voy a compartir. A ver si ustedes lo visualizan y me dicen a ver si lo pueden ver bien. Aquí está. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver un efecto y otro. ¿Qué pasaría, o más bien con la globalización, qué sucede? Que todos tienen comercio entre sí. O sea, que un producto que esté en México pueda llegar a Japón sin ningún problema, o un producto de Australia pueda llegar a Sudáfrica, o que un producto de Argentina pueda llegar a Noruega, ¿no? Sin problema. Entonces, la globalización que trae consigo un intercambio entre todos los miembros, es decir, uno de por acá con uno de por acá. Eso es la globalización. Ahora, la regionalización o los acuerdos regionales que provocarían. Por ejemplo, tenemos una región que me mencionaban,
Europa, la Unión Europea, aquí está, ¿no? Desde Portugal, España, Italia, Alemania, Dinamarca, los Países Bajos, Francia que está por acá, etcétera. Todos estos que hicieron un acuerdo entre ellos únicamente. Ahora, la parte de África, la África subsahariana, ¿no? Que está de este lado, que es el cuerno somalí, para que ellos hicieran comercio únicamente entre ellos. Ahora, la parte de Medio Oriente. Aquí está, miren, esta puntita que se ve en el dedito este del mouse. Este es Qatar, por cierto. Doha, aquí está. Yemen está por aquí abajo. Este es el Mar Rojo y este es el Golfo Pérsico. Ujú. Bueno, que estos hicieran nada más comercio con estos de acá. Este que está aquí, ¿quién es? ¿Qué país está aquí? India, ¿no? La India, correcto, muy bien, la India, en efecto, la India. Que hicieran región nada más Medio Oriente. Ahora, que estos de acá de Rusia hicieran comercio nada más con ellos, bueno, con esta parte de acá, que tenemos a Ucrania, las petunias que están por acá, toda esta parte. Y que los asiáticos nada más hicieran comercio entre ellos. Regionalismo, ¿no? Toda esta parte. Y Estados Unidos, nada más con Canadá, hiciera comercio. ¿Qué provocaría esa gran cantidad de acuerdos regionales, así como se los estoy marcando en el mapa? ¿Cuál sería el fenómeno de esto? ¿O cuál sería la parte negativa de esto? Compañeros, ¿cuál sería la parte negativa? Pues que no hay una ventaja competitiva. Exacto. ¿Y cuál más? Muy bien. ¿Y cuál es la otra? Mm, A ver, observen qué es la regionalización. Perdón, ¿y qué es la globalización? ¿Qué propiciaría entonces la regionalización que va en contra de la globalización? ¿Cuál sería ese fenómeno negativo que tuviera contra la globalización? Pues que propiciaría que el comercio no fuera intrarregional, compañeros, y ya no fuera internacional. ¿Por qué? Porque los intercambios que habían de aquí con los de acá, los de aquí con los de acá, se verían mutilados, cortados por que nada más habría comercio aquí, por aquí había otro, por aquí habría otro, por aquí habría otro y por aquí habría otro. Eso propiciaría que ya no hubiera el comercio como lo conocemos y eso le daría el traste a la globalización. ¿Se dan cuenta de por qué no es recomendable que eso suceda? Compañeros, ¿se dan cuenta por qué no es recomendable que eso suceda? sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Regreso a la presentación. Listo, seguimos entonces. Aquí está, miren, justamente el contexto de la reforma de la OMC. Trump reorienta la política internacional de Estados Unidos y la reorienta en varios sentidos. Hay dos. Primero en la cuestión comercial y la segunda en la cuestión migratoria, que también tiene sus implicaciones comerciales. No crean que no, todo está enlazado entre sí. Ahora, esa reorientación de la política internacional, el efecto que trae es la reorientación de la política comercial de Estados Unidos. ¿Y en dónde desemboca todo eso? En la confrontación de los dos gigantes del mundo. Por un lado, los rojos y por otro lado, los azules. Estados Unidos y China. Ustedes se pueden dar cuenta que durante el periodo que estuvo Trump, apenas reciente, había mucha tensión entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Lo deben de recordar ustedes. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de toda la tensión que se vivió durante esos momentos con China y fue cuando China justamente creció más? ¿Sí recuerdan eso? Sí, profe. Sí, Bueno, profe.
Perfecto. Bueno, justamente fue por eso, porque Estados Unidos entró en competencia con China. Por eso dice Trump reorienta la política internacional. Estados Unidos tenía varios socios, pero aquí entra en disputa con China justamente, reorienta su política comercial, le impone aranceles, China le contesta yo también te pongo los míos, y eso no deja nada bueno para nadie. O sea, en el fondo, ¿qué se sienten? Muy protectores de su país. ¿Por qué? Porque dicen, voy a proteger mi industria nacional, mis productores locales. Pero ustedes creen que eso en el fondo les importe. Obviamente eso no les importa. Les importa la supremacía mundial, que a final de cuentas eso se llama en política económica hegemonía. La hegemonía es el país más poderoso. Los chinos quieren ser y Estados Unidos quiere seguirlo siendo como lo era. Entonces está esa disputa. Se refleja en lo comercial porque es donde principalmente pueden competir, ¿no? O sea, a lo mejor más allá de que hubo una guerra entre ellos y eso, su guerra es comercial. No es con armas, no es con bombas, no, es comercial su guerra. Esa confrontación termina en un cuestionamiento de la eficacia y relevancia del OMC. ¿Por qué? Porque el OMC no los puede poner en orden a los dos gigantes. No los puede poner en orden, ¿no? Compiten, se ponen aranceles, se imponen medidas salvaguardas, no arancelarias, etcétera. Ahora, eso provoca que hay iniciativas para la reforma, una prognosis incierta. Si me preguntan qué es una prognosis incierta, se los puedo definir así básicamente como el conocimiento anticipado de algún suceso. O sea, no se sabía qué iba a pasar si habían reformas en la OMC. ¿Sí? Si yo le pongo una reforma a Estados Unidos, a lo mejor Estados Unidos dice, yo me salgo de la OMC, como fue lo que sucedió. Ustedes saben que Estados Unidos se salió de la OMC, ¿verdad? Compañeros, ¿sí supieron eso? ¿Cuándo se salió de la mesa, profesor? Apenas no hace mucho salió, déjeme ver cuándo fue, porque hasta de hecho Trump en sus primeros días Biden, perdón, en sus primeros días de gobierno, ¿qué hizo? Volvió a meter a Estados Unidos a la OMC. Sí lo han visto, han estado siguiendo las noticias, compañeros, de esto, Honestamente no, profesor. ¿no? Es que hay que estar atentos a esto que suceda, porque si no, imagínense, Sí, fue antes del cambio de presidencia, ¿no? exactamente, fue antes del cambio de presidencia. No recuerdo la fecha exactamente, pero Estados Unidos se salió de la OMC, ¿verdad? Oiga, profe, Mande, ¿usted dónde ve las noticias? yo donde veo las noticias. Bueno, ocupo dos fuentes que me gustan mucho. Una es nacional y la otra es internacional. Hay un periódico, bueno, dos periódicos internacionales que son muy buenos. Yo se los recomiendo. Hay versión en inglés, porque en el idioma que están, bueno, uno está en inglés, que es The Guardian. No sé si lo han escuchado, de Gran Bretaña. Ese es muy buen periódico, es muy actual. El otro es uno que es francés, que se llama Le Monde Diplomatique. Mm, Ese también está en inglés, ese es de París y es una excelente cosa. Hay gente que lee también el Times y el New York Times. El Times es inglés, New York Times es de Estados Unidos, es su versión de Estados Unidos. Acuérdense que el inglés de América y el inglés de Inglaterra son distintos, ¿verdad? Varían un poco. Entonces yo les recomiendo que esas dos fuentes, bueno, tres fuentes que ya les dio, cuatro que les acabo de dar ahorita con estos dos, las consulten. Y hay uno que es, pues, sí, nacional, que se llama Latinos. Ese también yo lo he visto y es interesante. Y ya si quieren ver algo más local y también bueno, trae buenos indicadores, es el Financiero. No sé si el Financiero lo hayan ojeado alguna vez. Les digo esto porque yo antes leía, por ejemplo, Universal y eso, pero ya tiene un costo. No sé si sepan que el Universal ya cuesta por verlo. ¿No sabían eso? ¿Sabía, profesor? ¿No sabían que el Universal ya tiene un costo? Ya cuando ustedes lo quieren ver por internet, ya cuesta como 300 y feria. No sé si al Ah, mes. no, manche. Sí, al mes, entonces pues, está medio cariñoso. Mejor hay otras fuentes y mejor Sí, sí consultamos. está muy caro. O sea, pues sí, no digo, si fueras a ver algo único y exclusivo ahí, pues bueno, tal vez, pero pues no, las noticias están casi en todas partes. Y eso pues ayuda a estar informado, sobre todo en esta materia. Bueno, en esta materia pues ya se acabó, pero en otras materias que lleven,
por ejemplo, cuando lleven una materia, o no sé si ya le estén llevando una que se llama Problemas Económicos de México. ¿Ya le llevaron o lo están llevando? Yo me imagino que apenas la vamos a llevar, profesor. Ah, ok. No, entonces, a ver, ustedes son de quinto, deben de apenas llevarla, yo creo. Sí. Bueno, lo que yo les recomiendo es que lean, por ejemplo, el Financiero. Ahí está todo eso. No tiene caso que lean un periódico internacional para los problemas de México, porque los problemas de México están ahí. Pero si van una materia de economía mundial, economía internacional, pues sí hay que irse a estas fuentes y sin problema, ¿eh? Van a poder hacer una muy buena lectura. Seguimos entonces. Bueno, ahora, ¿cuál es el proceso informal? Vamos a ver que están limitados a acuerdos a nivel multilateral, críticas al sistema. Ven que actualmente hay una crítica a nivel mundial, no solo en México, del sistema económico que predomina. ¿Cuál es el sistema económico en México que predomina, compañeros? A ver, díganme, ¿cuál es el sistema económico de nuestros días? Pues se supone que es capitalismo, ¿no? Es el capitalismo, exactamente. Aunque en Estados Unidos se pretende llegar al imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Pues es la fase superior del capitalismo, que consiste en apoderarse de los mercados, no solamente competir de manera desleal, sino aquí es apoderarte del mercado. Eso es el imperialismo. ¿Cuándo dijeron que querían alcanzar ese sistema, profesor? Bueno, son sus objetivos que tienen, que siempre yo creo que han tenido. No lo han impuesto porque está el OMC y porque está China, pero si no, ya lo hubieran puesto. Es un objetivo, justamente hay un libro que se llama así, que se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo. Y habla sobre esto que les estoy mencionando, sobre los planes que tiene Estados Unidos de la hegemonía, de lo que hablaba hace rato yo que les decía, que la hegemonía es cuando tú eres el país más poderoso del mundo. Eso es ser hegemónico. Ujú. Y ahí pueden consultar esto que les estoy comentando. Ujú. Chale, pues creo que China se les adelantó, ¿no? Sí, China les ganó, se les anticipó, en efecto, y al paso que vamos, China, bueno, se habla de que se van a cambiar los billetes verdes por los billetes rojos, ¿no? Los billetes rojos son los billetes de China, como se les denomina, ¿no? Profesor, probablemente. Sí, es muy probable que nos toque ver tanto a ustedes Pero como... ya está empezando, porque yo me acuerdo, bueno, yo vi una noticia que según China ya había implementado su moneda y la iba a utilizar en su comercio. De hecho, exactamente sí, así es, Magali, su moneda de China es la que ya implementa para sus operaciones. Y de hecho, su moneda, que al principio pues, no era como que tomada en serio, ya es una moneda fuerte, una divisa. Y lo curioso aquí es que, por ejemplo, las tasas de crecimiento que tiene China son tremendas. Mientras nosotros crecemos al uno y tantos, ellos crecen al 8 al 10%. O sea, están otros niveles, ¿no? Otras alturas. Y eso también ha ayudado a que ellos se vuelvan súper, súper poderosos, compañeros. Es algo que les ha ayudado eh, demasiado a hacer lo que son y a ser el dolor de cabeza de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando ve a los chinos, te ha de revolcar de coraje, ¿no? Entonces, pues es otro de los fenómenos que actualmente sucede. Ujú. Entonces, podemos continuar, compañeros. Bueno, ahora, resurgimiento del unilateralismo. ¿Qué es el unilateralismo? A ver, díganme. ¿A qué les suena la palabra unilateralismo, compañeros? Multilateralismo son muchos países. Unilateralismo, ¿qué sería? Compañeros, ¿qué es el unilateralismo? Compañeros, ¿qué es? Significa que es como una sola vía, ¿no? Exactamente, es decir, un solo país pone sus reglas. Eso es el unilateralismo. Muy bien. Seguimos. Ahora, el contexto de la reforma. Hay resultados, pero han sido limitados. Por ejemplo, vamos a ver que en 1995, cuando se crea la OMC, se trabaja en la cuestión financiera, en los servicios financieros que se ofrecen.
Ahora, en 1996, vamos a ver que se trabaja en lo que es las telecomunicaciones, el servicio financiero y los transportes. En 2001 se centra básicamente en lo que es China y su crecimiento moderado, ¿no? Ahora, luego en 2012, con Rusia, en 2013 la facilitación del comercio, eh, en 2015 los transportes y los subsidios a la exportación, en 2017 bueno, sí, iniciativas conjuntas, en 2019 la pesca, por ejemplo. ¿Por qué la pesca? Actualmente existe un problema muy grave con la pesca. A lo mejor ustedes van a decir a mí que me importa la pesca, ¿no? Yo ni al mar he ido nunca, pero eh, ¿cuál es el problema que México enfrenta actualmente con China en materia de pesca, compañeros? A ver, díganme, ¿dónde está el principal problema tanto de China con México y de China con Estados Unidos? En la cuestión de la pesca hay dos problemas muy severos. ¿Cuáles son? Compañeros, ¿cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son, profesor? Bueno, el que tiene con México es la totuaba. ¿Quién escuchó hablar de la totuaba alguna vez? Es un tipo de pescado, ¿no? Ajá, que se da en el Mar de Cortés, ¿verdad? ¿Y ahí qué sucede? Bueno, la totuaba es un pez que mide como 1,5 metros, 2 metros. Y ese pez tiene una vejiga donde tiene, bueno, lo que tiene adentro de la vejiga es lo que realmente vale. Para que se den una idea, 1 kilo de esa vejiga que tiene eso, o sea, la vejiga de ese pez puede pesar 250 gramos. O sea, 4 vejigas de ese pez. ¿Saben cuánto vale en China? ¿O en cuánto lo dan en China? Justamente el kilo de esa vejiga ¿Cuánto dan el kilo de vejiga de totuaba, de profesor? totuaba casi en 1 millón de pesos, compañero. Entonces, sí, ¿Por es el un producto. cáncer o el coronavirus? Ok. No, lo que pasa es que es un producto afrodisíaco, que en China se le considera casi, casi sagrado. Entonces ellos pagan muy bien por esto. Y justamente si ustedes revisan el poder adquisitivo de China, bueno, les digo el de Corea porque ese lo vi muy de cerca. En algún momento tuvimos un alumno coreano y platicábamos con él y en efecto luego lo comprobamos, fue que el poder de compra es muy alto en los países asiáticos con respecto a México. Los productos, los precios de lo que valen los alimentos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto llega a valer un melón, por ejemplo, en esos países? O sea, es un precio, o sea, no cabe en la cabeza cuánto cuesta un melón, por ejemplo, en el Japón, ¿no? O sea, son precios que uno se queda em, de a seis. Por ejemplo, si ustedes ven cuánto cuesta, por ejemplo, el melón, en la parte de Japón es un producto de lujo que llega a valer hasta $23,000 la pieza. Sé que a lo mejor van a pensar que estoy inventando esto, pero no, no lo invento. Es que es lo que vale. O sea, un racimo de uvas, por ejemplo, en Japón, o sea, uno no lo cree cuando lo ve. O sea, cuando uno llega aquí y dices, no, bueno, voy a comer todos los melones de México, ¿no? Porque lo que valen a lo que vale allá, no hay una comparación de precios, ¿no? Incluso estás en subastas. Yo me acuerdo que leí una nota que decía que la última subasta que se hizo fue en 2016, que era una pareja de dos melones que eran perfectamente redondos y simétricos, en la región que se llamaba Yabari, creo, Yabari o Yubari. eh, en la subasta se vendieron en $27,000. ¿Se dan cuenta? Pues es lo mismo, ¿no, profesor? De la distribución desigual de los recursos naturales en la Tierra. Exactamente. Es que, por ejemplo, aquí es muy común para nosotros un melón, ¿no? Un melón es como, pues, ir a comprar un Para kilo de melón. desayuno con granola. Esa para el desayuno con granola, o hay gente que hasta lo hace agua, ¿no? Y imagínense allá hacerlo agua, pues no tendría como que mucha lógica. Ah, y bueno, les decía yo, regreso al problema de la totuaba y la vejiga de la totuaba. Ese es un principal problema. El segundo que tiene con China, con Estados Unidos, perdón, es lo del delfín y el atún. Ustedes cuando compran un atún, no sé si han visto
que tiene un pequeño dibujito con un delfín y está tachadito. No sé si lo han visto. Sí, Ok, eso es que está libre de delfín. ¿Por qué? Porque las embarcaciones chinas lanzan sus redes al mar y pescan lo que salga. Ven que ellos se comen coque todo. Entonces, bueno, metían delfín en los atunes. Entonces, ahí hubo un problema fuerte en la OMC porque China acusaba Estados Unidos acusaba a China que ellos ocupaban delfín en sus atunes y no era delfín aleta, no era atún aleta amarilla. Era, dame un segundo. Perdón, compañeros, es que me está cambiando la voz, la adolescencia. Bueno, sí les decía que justamente el problema del delfín con el atún. Pues, Estados Unidos acusaba a China que tenía delfín sus atunes, lo mismo que hacía con México. En México, por eso hubo un tiempo que los atunes eran muy baratos, porque Estados Unidos ya no nos compraba atún, porque decía que venía con delfines. Y ustedes buscan la casa de atún, ¿cómo es? Se lanza la red al agua y se pesca todo, y en la red se atoraban delfines. Por eso se implementaron medidas de poner trampas antidelfines, para que al lanzar tú la red no pescaras delfines. Porque malo está que te vienen sacando un delfín del agua. Ya con eso, profe, mande. pero bueno, yo estaba viendo apenas un documental en Netflix Sí. que habla, bueno, se llama La pesca sostenible y Ujú. justamente hacía mención de pues sí es como un certificado, ¿no? Del Dolphin o algo así, Al final, pero pero realmente dicen que pues que no es 100% verdadero ese certificado, o sea, las empresas pagan para que se los den, pero realmente aún así se siguen matando delfines cuando se está pescando. eso es correcto, exactamente, Magali. Sí. De hecho, aunque en la práctica se diga que viene, como dicen, free dolphin, no, dolphin free, que es libre de delfines, em, en efecto, las prácticas desleales siguen al pie del cañón y sí, trae delfín. Incluso yo creo que ustedes y yo hemos comido delfín. Eso es lo que decía el Me he dado documental. cuenta, profesor, pero ahorita busqué la etiqueta del atún de Flores. Y sí, cierto, sí trae, dice Dolphin Safe. Ah, ándale, Dolphin Safe. Ajá, exactamente. Es seguro de delfines, o sea que no trae delfín, se supone. Ese es un problema muy, muy severo, compañeros. Entonces tengan cuidado cuando coman delfín. Perdón, cuando O sea, coman que hemos atún. comido sándwich de delfín. Han comido delfines, compañeros. Ustedes son una generación especial. No, pero sí, es un problema que se tiene y que hubo un tiempo de embargo en lo que no se podía vender nada de esto. Y justamente en el documental que usted comenta, Magali, hablaban de esto que estamos diciendo. Sí, profe. Y de hecho, pues, bueno, es un chavo que está haciendo un documental Ujú. e inclusive hay bueno, entrevista a esta como empresa o algo así, y según dicen que, bueno, esta persona dijo que realmente, o sea, no es 100% comprobable que no se vaya un delfín. Y entonces él le pregunta pues no creo que sea como el mero, pero puede ser uno más abajo, y le dice que, o sea, que si hay personas que revisan la pesca, y dice que sí, pero, o sea, que no es del diario, y a veces ni se presentan estas personas que están encargadas, y que inclusive llegan a obtener sobornos, o sea, pueden ser sobornados y pues ya se los liberan. Exactamente, se hacen de la vista gorda muchas veces, no van, les liberan la pesca del día. Y sí, en efecto, no es un mercado regulado. Totalmente cierto lo que usted nos dice. Sí, así es como funciona. Por desgracia, corrupción presente, ¿no? Eh, pero bueno, ese es el otro problema que les comentaba yo y que les quería decir. La totuaba y el atún. Bueno, el delfín. Ya no sé qué sea, si atún o delfín, pero pues alguno de los dos debemos de haber comido ya. Seguimos entonces. Bueno, vamos a avanzar esta parte de las reformas, ¿no? Porque bueno, ya casi va a terminar el tiempo y tenemos que concluir esto. De todas maneras, les comento, compañeros, el día lunes, ¿qué es?
Lunes 12 es el examen número 4 de este curso. Va a ser la hora de clase normal, como regularmente lo hemos hecho. Así tal cual, así será. Entonces, por favor, para que se preparen y estudien, ¿no? Lean un poco de lo que hemos visto, porque de eso va a venir justamente, y pues lo hagan con toda la calma ese día, ¿no? Ahora, bien, vamos a este último apartado, que es la cuestión de la transparencia, ¿no? La cuestión como judicial que tiene esto de la OMC, y vamos a ver cuáles son algunas de sus metas que ha buscado. Primero, mejorar la transparencia, ¿no? Entre los tres poderosos, que es Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que hay procesos de notificación con sanciones ligados a la asistencia técnica, o sea, las prácticas que a veces en las que incurren no son las mejores. Eso del atún que les estoy comentando pasa mucho en Japón, demasiado. Ahora, lo que es la eficiencia y la eficacia de los comités, es decir, que estos establezcan plazos para emitir los documentos y mejorar la solución de preocupaciones comerciales específicas, es decir, los lineamientos que existan. ¿Cuál podría ser una preocupación comercial? Que tengas un abasto regular de productos. Es decir, cuando eres dependiente de lo que otro país te exporte, o sea, por decirlo así, lo malo de la dependencia comercial es que provoca una cosa que se llaman preocupaciones comerciales específicas. Por ejemplo, hay países que importan mucho azúcar de México. ¿Cuál es su preocupación comercial específica? El azúcar de México. ¿Por qué? Porque puede ser que México de un día para otro les deje de vender o no cumpla con el compromiso de exportación que tiene previsto, y los deje sin ese insumo básico. Le dicen insumo esencial. Es el nombre correcto, insumo esencial. ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos. Ahora, bueno, resolver las crisis del órgano de apelación. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ha señalado que el órgano de apelación se exhibe en sus funciones, en qué momentos, por ejemplo, en extender el mandato de sus miembros, no cumple con el plazo para la emisión de sus informes, extralimita sus interpretaciones y da opiniones innecesarias y utiliza sus informes como precedentes. Estados Unidos ha vinculado la solución a sus preocupaciones con el lanzamiento de procesos para cubrir estas vacantes, lo cual es un llamado proceso Walker. Son 12 propuestas para atender estas preocupaciones. Y México ha coordinado una propuesta para el lanzamiento de los procesos. Cuenta con 116 de los 164 miembros posibles, por ejemplo. Bueno, aquí nos habla de algunos otros, de la Unión Europea y de Canadá, por ejemplo. Ahora, aquí están el establecimiento de nuevas disciplinas y cuestionamientos de la utilización de flexibilidades. Subsidios a la pesca. El subsidio de la pesca. ¿Por qué? Porque dicen estos del atún que si les dieran un subsidio a su actividad, podrían hacer mejor las cosas y no andar pescando atún o otra cosa que se les atraviesa ahí en el mar. El comercio electrónico también pide lo que son flexibilidades, ¿no? ¿Cuál es la principal dificultad que existe en el comercio electrónico, compañeros? A ver, díganme, ¿cuál creen que sea la principal limitante del comercio electrónico? O las dos principales limitantes del comercio electrónico. ¿Cuál creen que sea? Compañeros, ¿cuáles creen ustedes que sean las dificultades del comercio electrónico? O le dirían del e-commerce. ¿Cuáles creen que sean? Pues no sé si sea que no todos tienen acceso a internet. Bueno, la conectividad, exacto. Y el otro, ¿cuál es? Hay un problema ahí que aqueja al comercio. Sí, que yo creo que hasta... ¿Cuál, perdón? Los extravíos. Los extravíos o la pérdida de la mercancía. Exactamente. Y otro, muy bien, sería que yo creo que muchas veces los limita y nos limita a todos el costo del transporte. A veces los envíos son muy caros. No sé si alguien de ustedes ha comprado algo y que de verdad quiere que le llegue, cuando pagan el envío es caro. Porque si le pides envío gratis, te puede llegar hasta en 6 meses y te puede llegar una cosa que ni compraste o no te puede llegar nada, ¿no? Que esa es la otra. Ahora, la reglamentación nacional de los servicios, facilitación de inversiones y el trato especial y diferenciado, ¿no?
O sea, dependiendo del país, se le pueda dar un trato pues distinto, un mejor trato, para que no lo padezca tanto, por decirlo así. ¿Vale? Muy bien. Tomen nota para que continuemos, compañeros. Ya, profe. Perfecto, muy bien, seguimos entonces, gracias. Em, bueno, aquí son subsidios a la pesca, lo que piden, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no nos vamos a meter, pero una parte más adelante donde, miren, aquí está esto, en el caso de México. ¿Cuál Profe, es? Mande. si le podrá regresar un momentito a la anterior. O bueno, donde estábamos copiando lo de los subsidios. Déjenme ver, creo que era esta. Sí. Nomás un momentito. Sí, claro, no se preocupe. Ya, profesor. Muy bien, bueno, gracias. Seguimos entonces. Miren, aquí hay unos datos que luego son interesantes que sepan. ¿Cuál es la importancia económica de México en la pesca? México tiene 11.500 kilómetros de litoral continental y 3.3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica especial. México ocupa el lugar 16º en captura marina y 14º en aguas continentales. Esos son conceptos que a veces tienen su utilidad. Por ejemplo, la captura marina es la que es dentro de tus límites, o sea, pegado a tu costa, a tu orilla. El agua continental es cuando vas a alta mar. Por ejemplo, cuando vas al, al Pacífico, más al Pacífico es agua continental. Cuando vas ahí cerca del Mar de Cortés, el Golfo de México, etcétera, el que está en Oaxaca, ¿cómo se llama? Ahí hay un pequeño golfo que se hace, ese también es agua o captura marina. Entonces, bueno, y los problemas que tiene es que la demanda de alimento pueda provocar la sobreexplotación de los recursos y el deterioro ambiental. Ustedes recordarán que cuando empezó la pandemia, vamos a pensar que empezó en marzo, mayo, abril, junio, como por junio, ¿qué era lo que menos había en el centro comercial, compañeros? Ustedes iban. ¿Qué era lo que menos había? Alcohol. Bueno, alcohol, pero me refiero a alimentos, casi no había, había como desabasto. O sea, la demanda se incrementó. Y obviamente productos como lo que usted comenta, el alcohol, cubrebocas, guantes, cosas de tipo. Pero en la cuestión alimenticia también vimos una merma. Eso es lo que justamente a toda costa se quiere evitar. Ahora, de comercio electrónico ha habido estas negociaciones, ha habido en Buenos Aires y en Davos. Davos, ¿dónde se encuentra, compañeros? ¿En qué país? ¿Dónde está Davos? Compañeros, ¿dónde se encuentra Davos? ¿En qué país? Compañeros, ¿dónde está Davos? ¿En qué país se encuentra Davos? La ciudad de Davos. No sabemos, profe. En Suiza, compañeros. Bueno, en Suiza se encuentra.
Hay que repasar también las capitales, porque a veces pasa que no ubicamos dónde se encuentran. Listo, bueno, ¿cuáles son algunos de los temas controversiales? El libre flujo de datos, protección de datos, localización de servidores, código fuente, ¿no? Etcétera. Ahora, bueno, en México habla ahí sobre lo que busca y demás. Ujú. Ahora, en la cuestión de inversiones, que también es un tema que a nosotros nos concierne porque es un tema económico, tenemos el desarrollo de estrategias orientadas a facilitar las inversiones para impulsar el desarrollo económico, como cuáles: mejorar la transparencia, ¿no? O sea, toda la información está disponible, puntos de contacto, simplificar y reducir los procedimientos administrativos, que es muy importante. Esto va de la mano con una cosa que se llama el BUSEM. ¿Han escuchado ustedes hablar del BUSEM, compañeros? Compañeros, ¿han escuchado hablar de lo que es el BUSEM? ¿A qué se refiere el BUSEM? Es la ventanilla única, ¿no? Ventanilla única de comercio exterior de México. Muy bien, ¿sí? Son los trámites paperless. ¿Qué es el paperless? O sea, todo electrónico, nada con papel. Por eso aquí dice uso de tecnologías e-gov, que son formatos electrónicos, pagos de derecho en línea, ventanillas únicas, que ahorita hablamos, y elementos que fortalezcan la cooperación internacional, ¿no? Las buenas prácticas, la transparencia y el acceso a la información. Son algunas de las facilitaciones de las inversiones, ¿no? Ahora, para México, la inversión extranjera directa constituye una fuente importante de financiamiento. México es el 15º lugar como receptor de la inversión extranjera directa y es la octava economía más atractiva para invertir. ¿Cuáles fueron los flujos de México entre 2005 y 2015? Fueron 112.000 millones de dólares. México es miembro de los Amigos de la Facilitación del Comercio, que es una declaración que se hizo en Shanghái en noviembre de 2019, tantitito antes de la pandemia. Fue el evento que se llama Amigos de la Facilitación del Comercio. Es una reunión que hubo donde se da pues esto de que vamos a poner pocas barreras, vamos a aperturarnos más, estamos a favor de la globalización y por lo tanto vamos a hacer acuerdos de facilitación del comercio, compañeros. A eso se refiere esta parte, ¿no? Fue en Shanghái. Bien, seguimos entonces, avanzamos. El trato especial y diferenciado. Vamos a ver que Estados Unidos propone que no debe contar con flexibilidades aquellos que son miembros o están en proceso de adhesión a la OSD, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, a aquellos que son miembros del G20, a los que son países clasificados como de altos ingresos por el Banco Mundial y aquellos que tengan participación en el comercio mundial mayor al 0.5%. A ellos no se les debe dar un trato especial y diferenciado. ¿Por qué? Porque tienen ventajas. En el caso de China, India y Sudáfrica, ellos no quisieron entrar en esta parte de trato especial y diferenciado porque no tienen con quién negociar. Seguimos. Bueno, quiero un poco de historia. Aquí está, distorsión de mercados. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que distorsiona un mercado? Vamos a ver que en este caso, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea buscan disciplinas sobre nuevas políticas industriales. En el caso de China, ¿a China de qué se le acusa? De 3 cosas. Primero, subsidios industriales y sobrecapacidad. Pregunta, compañeros, ¿qué es un subsidio industrial? ¿A qué se refiere un subsidio Que industrial? le ayudan a las grandes industrias con dinero, ¿no? El gobierno. Exactamente, que el gobierno financie sus operaciones. En efecto, es un subsidio industrial, y se les da al proceso de transformación. Es decir, no se le da al productor, se le da al manufacturero, que él durante su insumos, durante su uso de maquinaria, se le subsidia. ¿Y esto que va a dar? La sobrecapacidad. ¿Qué quiere decir? Que una empresa puede tener una sobrecapacidad de producción, lo cual los vuelve más competitivos, pero todo fuera bueno si fueran competitivos por sí mismos, pero son competitivos porque tienen un subsidio industrial, ¿sale? ¿De qué otra cosa se le acusa a China? Se le acusa de que tiene muchas empresas en propiedad del Estado, es decir, se han apropiado
¿no? De las empresas privadas, ahora las han vuelto empresas propias, empresas del Estado, altamente productivas. Eso es otra característica de China. Y en lo referente a la transferencia forzada de tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que China debería de la tecnología que ellos ocupan, debería de ser obligado a transferir un poco. ¿Por qué? Porque eso propiciaría que otros países pudieran tener ese crecimiento, ¿no? Esa tecnología que ellos invirtieron, que ellos generaron, fuera parte de otros territorios, ¿no? Para que no solamente China se llevara la rebanada del pastel. Eso es de lo otro que se le acusa también, ¿sale? Ahora, a manera de conclusiones. Bueno, este proceso de reforma no es propiamente una nueva ronda, sino que se busca que México entre en estas discusiones y tenga un papel más importante. Hay que buscar nuevas formas de negociar y de asumir compromisos y de hacer otras oportunidades de negocio con otros estados, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí termina esta parte, compañeros, esta parte de importaciones y exportaciones, y yo creo que le podríamos dejar hasta aquí. Creo que el curso aprovechó de buena manera, creo que vimos bastantes conceptos, traté de que fuera lo más representativo y lo mejor, así es que, pues espero que estén a gusto, ¿no? La verdad es que sus clases siempre han sido bien completas, profesor. Siempre nos aporta mucha información. Muchísimas gracias por los comentarios. Para mí, créanme lo que es muy Y la verdad, valioso. a comparación de otras clases que tenemos, esta es mejor. Muchísimas gracias por su reconocimiento. Uno trata de que a veces pienso que a lo mejor los saturo un poco, van a decir es que el maestro quiere que todos nos sepamos, no somos máquinas. No, no es eso. Solamente yo busco que pues, tengan el mayor conocimiento. Yo creo que ustedes están aquí y deben de, tanto ustedes como yo, de aprovechar para aprender, ¿no? Yo aprendo de ustedes, de cosas que me dicen ustedes. Ustedes complementan lo que saben con lo que yo les aporto. Y creo que eso es el fin, ¿no? Que aprovechar al máximo esto. Y es como procuro siempre que sea así. Entonces, pues, creo que vamos bien. Entonces, compañeros, nos veríamos la próxima sesión, que es el día lunes para el examen. Estudien ahí y nos estaríamos viendo en ese día, ¿sale? Gracias, profe. Buen día. Profesor, muy buen día. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta luego y buenos días. Magali, ¿me espera? Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Sí, compañeros. profe.